En la Casa Blanca, Washington DC, muy lejos del pueblo primaveral, el presidente Jim Turner ya había sido avisado de lo que ocurría en el pequeño pueblo de Lansing y el presidente en desesperación convoca al secretario de Defensa y a todo el gabinete para que lo haga tomar una decisión. Señor presidente, decía el viejo secretario de Defensa, tenemos dos opciones. Uno, mandar a la fuerza militar para ver si se puede rescatar a algún civil de la zona infectada. 2. Debemos lanzar una bomba nuclear como último recurso para detener a los infectados. Son decisiones demasiado difíciles, decía el hombre negro, mientras rascaba su cabeza y sudaba a mares. Temo que usaremos el plan A. Sí señor, decían todos corroborando su decisión espontánea. El secretario sale y manda la señal al general Richard Wilson. Oh señor, desplegaremos las tropas a las horas 2100. En uno de los helicópteros que recién habían recibido el mensaje del dichoso general, eran vástagos de calcio que recubrían los suelos terrestres. Una nube tan densa como la obscuridad misma, se comparaba en líneas al destello de la erupción del corazón de un viejo volcán. La estructura metálica removía el aire a grandes presiones, la hélice parecía imparable. El agente especial del ejército Will Rogers presentía que algo malo se acercaba al helicóptero, cuya extensión parecía la de un tiburón flotante. Una legión de paramorfos habían agudizado su oído. A pesar de estar a una distancia considerable, podían las ondas sonoras que emitían las hélices de carbono. El escuadrón se dividió en 9 secciones. En uno de ellos estaba el oficial William Rogers. Los escombros de colores muertos y las vigas de madera que colgaban en líneas curvas, el olor a sangre y la sensación de estar siendo observados era el escenario perfecto. Oye Phillips, entra a esa casa a investigar, gritaba el sargento Stone. El soldado se sentía observado, dio un paso, que lo llevó dentro de la cabaña. Era un tiradero reciente, no llevaba más de un día de haberse llevado a cabo. El suelo de finas alfombras estaba salpicada por ríos de sangre fresca, su decadencia lo envolvía en runas de tinta escocesa que se había derramado de una mesita a causa de un movimiento extraño. Oye Stone, ¿cómo se te ocurrió mandar al novato Phillips? Lo siento señor, si quiere lo acompaño. Vas a ser castigado por el general por tratar así a su hijo. Haz lo que te parezca conveniente. Sí señor. El soporte de la cabaña, cuya extensión era enorme, yacía inclinada el viento, y un gruñido desgarrador profundo, la sombra de una criatura de aspecto canino. Sus extensiones eran puntiagudas. Los chillidos metamórficos descendían en líneas. Una enorme pinza había atrapado al militar, jalándolo con una fuerza abrumadora. Del tentáculo habían salido pequeñas puntas que atravesaron su piel, liberando un veneno morado que goteaba de su tentáculo blindado con coraza espesa en grosor. Stone, ¿qué es esa maldita cosa? La criatura con aspecto perruno ensancha su mandíbula, y de su interior filas de dientes que devoraban el cuerpo de Phillips. Stone no podía reaccionar temporalmente. La criatura había sentido el calor que emitía Stone. Williams yacía afuera de la cabaña. Algo lo impulsó a entrar, observando una escena desgarradora. Sin dudarlo en lo más mínimo, disparó a la criatura, encajando el plomo T-90 en los tentáculos blindados. Las balas comenzaban a intensificarse. La potencia había traspasado su piel. La criatura daba gritos de dolor. Los cadáveres mutilados, unas corrientes sanguíneas, eran acompañadas de una sinfonía sónica. Las viseras de Phillips estaban en el suelo, y sobre todo el cuerpo de la criatura que recién había sido asesinada. Stone se sentó en una silla. Stone estaba temblando. Era un acertijo que ocurría en su mente. El resto de militares se adentraban a la habitación. Un líquido azul bajaba del cuerpo de la criatura, y se mezclaba con la sangre de Phillips. Williams entró a la cocina y apuntaría con su fusil, mientras enfocaba su vista en la habitación. Las paredes estaban desgarradas, el piso estaba lleno de periódicos viejos, la suciedad y una fina capa de ladrillo rojo que se distinguía levemente. Los sartenes estaban plagados de ratas y cucarachas. Los chillidos que vagaban por el salón. Una ventanilla dejaba entrar la luminosa luz, un festín gratis para algunos huéspedes, roedores e insectos. La zona estaba libre de riesgo. Stone estaba opacado en tristeza, sus ojos grises avivaban la pérdida. William se acerca y se sienta junto al militar. Soldado, no la culpa, tal vez en parte, sí, dice Will con una sonrisa tétrica.
Tal vez tengas razón en realidad, pero debí haber tomado esa decisión, no debí haber mandado a Phillips él solo. Es una carga que jamás bajará de mis hombros, ¿sabes? Phillips me contó de su familia, su hija de 3 años, una pequeña muy cariñosa, recién tenía 2 meses de estar casado. Margaret, su esposa, quería que no viniera a este maldito infierno. Me pregunto cómo haré para contarles de la muerte de Phillips. El soldado soltó unas lágrimas. Sé por lo que estás pasando. Hace unos años, cuando fui asignado a la operación del Líbano, yo cometí un error parecido cuando apenas era un sargento. Mandé a una recluta a un campo sola. Me sentí terrible, había sido asesinada por una explosión de una granada. Tal vez suene insensible, pero deja de ser tan estúpido. ¿Acaso eres una mariquita? Se siente feo que una persona muera por tu culpa, pero ya basta. Él sabía que esto podía acabar con su vida y tomó su decisión. El soldado se había calmado y formuló una cara de desprecio hacia Will mientras toma su rifle de asalto. El resto de los militares dicen: señor, el sector está despejado, mientras se sientan en la alfombra de la sala. ¿Qué era esa cosa?, exclama Davis. Davis era un tipo que naturalmente en sus tiempos libres pasaba ejercitándose, sus músculos reflejaban las horas de trabajo en el gimnasio. Este lugar es un maldito infierno, siento como la desolación acecha la muerte de cada uno de nosotros. Es raro, pero es lo que nos ha preparado el destino. Solo Dios sabe si saldremos con vida de esta o salvemos a algún civil. Mis compañeros enfocaban su atención en las palabras que salían de mi boca. Era una ironía que el ejército tuviera miedo. Como no tenerlo no es algo habitual comparado al día a día de un militar común. Ver que una criatura se coma a un hombre de un bocado es un problema que puede consumirnos poco a poco en nuestras más profundas pesadillas. Allí habita el miedo. Oye, Davis, susurra un excéntrico Jones, eran ideas nocturnas en nublados valles de esperanza. No nos contaron nada sobre esta misión, no recibimos ni la mínima noticia. A lo que nos enfrentaríamos es como si estuviéramos atrapados en un laberinto sin salida. Exclamó con una voz seria: es como que si no afrontaran los principios de ser militar, mejor ni se hubieran enlistado en el ejército. Si no están listos para nada, el mísero destino no tiene nada que ver con sus patéticas decisiones. El que quiera cumplir con su deber y salvemos a aquellos que nos necesitan, los que se queden, temo que no serán más militares. Pero señor, en serio lo hará. ¿Ves que estoy bromeando?, le digo con una mirada fulminante. ¿Acaso no puede cumplir con su deber? Oye, Will, te hablo como un amigo, dice Stone. Esto no es un maldito juego, dice abatido el militar. No sabemos a qué nos enfrentamos. No importa que digas, iré. Como siempre tendré que cuidarte como en la secundaria. Chicos, ustedes hagan lo que quieran. Como quieras, nosotros nos iremos en el helicóptero. No lo permitiré, surge un grito de mi interior. ¿Qué harás para impedirlo? Sonríen mientras apuntan con su rifle mientras nos apuntaban. Es más, los mataremos a ambos, son muy molestos. Stone rechinaba sus dientes y grita: son unos estúpidos. Antes de que mueran, les contaré algo. Somos agentes infiltrados de la DNR con el fin de robar los secretos de tu país, y eso es lo superficial. ¿Ves? No somos imbéciles como tú. Un monstruo lanza por la boca un escupitajo, quemando la cara de Jones, explotando su cabeza. Los militares eran embestidos por las pinzas de carbono. Me dije a mí mismo: esta es la oportunidad que esas cosas me han dado. La lluvia había caído durante horas y no había dejado de cesar ríos por las calles que arrastraban pequeñas piedras. Más allá que lo que se podía observar, la sangre se había diluido mientras los paramorfos desgarraban las partes de los cuerpos. Habían tomado la excelsa decisión de esconderse bajo unos escombros y barro fresco, los cuales tenían piedrecillas de granito. Stone se ríe de forma sarcástica de las desgarradores recuerdos. Su piel era grisácea, que terminaban en una serie de líneas de escamas curvas que recubrían sus brazos y una esbelta pinza de calcio que sobresalían de su espalda. Los ojos de un color miel intenso, sus dientes sobresalían de su trompa. A la mayoría se les había deformado la cara en 4 partes notables. Los gruñidos que rechinaban mientras se peleaban por los pedazos de carne humana que circulaban por el concreto u las gotas de agua visibles a las criaturas estaban en una forma de descanso instantáneo.